Muy bien. En la última parte de la clase 3, ya terminamos ahora con la clase 3, estuvimos hablando primero de que cuando nosotros somos salvos, cuando una persona es salva, por dónde tiene que empezar. Y una de las partes es estudiar la Biblia, y estuvimos hablando algunas cosas con respecto a la Biblia, y después estuvimos hablando de la oración. Comenzamos a hablar de la oración y dijimos los 4 puntos que tiene que tener una oración efectiva, ¿sí? Los 4 puntos que debe tener una oración efectiva. Hacemos el repaso. El primer punto es que tenemos que orar en el nombre de Jesús. El segundo punto es que tenemos que hacerlo conforme a la palabra, o sea, la petición que vamos a hacer, la oración que hagamos, nuestras declaraciones tienen que ser conforme a la palabra. Por eso es importante que conozcamos la palabra, cosa que podamos hacerlo de acuerdo a la palabra. Tercer punto es orar con confianza y fe. Y el cuarto punto es dar gracias, orar con acción de gracias, darle gracias al Señor por lo que ya Él nos ha dado y hemos recibido. Y ahora comenzamos a ver cuáles eran los obstáculos de la oración. ¿Cuáles eran los obstáculos de la oración? Y decíamos que el primer obstáculo y el más complicado o el punto número 1 que estorba nuestras oraciones es la falta de perdón. La falta de perdón. Cuando hay en nosotros ofensas, cuando hay resentimientos, todas esas cosas provocan que sea un obstáculo. Estuvimos hablando que el perdón no es un sentimiento, sino que es una decisión. Decido perdonar, decido perdonar. Le aconsejamos que hiciera una lista con todas aquellas personas que le han ofendido, que le han hecho alguna ofensa, y que luego verbalmente, usted solito, solita, en algún lugar, en su casa, en algún momento solito, se pone con esa lista y verbalmente, en voz audible, extiende perdón a esas personas, ¿sí? Las perdona. Dice que voluntariamente toma la decisión de perdonarle. Quite de su mente esa mentira que el enemigo muchas veces nos trae. No, pero sos un mentiroso porque no lo estás sintiendo. No se trata de sentimiento. Si fuera un sentimiento, Dios no nos podría haber dado la orden. Cuando Dios nos da la orden, dice que tenemos que perdonar. Cuando estoy orando, dice perdonad, ¿sí? Para que también seamos perdonados. Entonces, si es una orden, no depende de mis sentimientos, sino que depende de mi decisión. Amén. Así que bien, dijimos que el perdón entonces no es una alternativa. Dijimos que es una carnada para el enemigo. Hago un repaso rápido de perdón porque es muy importante. Cuando hay una herida en el alma, en el corazón de la persona, eso atrae depredadores, ¿sí? Atrae demonios, que por eso la condición de la persona cada vez va siendo peor, ¿sí? También la falta de perdón es el motivo de algunas enfermedades, como artritis, insomnio, úlcera, cáncer, en fin, ¿sí? Entonces es importante perdonar. Y el perdón es el mayor estorbo para la oración. Así que, muy bien. Después estuvimos hablando de que otro punto de obstáculo es la duda, la incredulidad. Dice que el que duda es como la onda del mar, que no va a recibir nada, así que nosotros nos tenemos que mantener en un solo pensamiento. Si la palabra dice que Dios me oye, Dios me oye. Si la palabra dice que Dios me perdona, cuando yo perdono, Dios me perdona. Si la palabra dice que Dios me bendice, Él me bendice. Tengo que sacar la duda, tengo que quitar la duda de mi corazón, ¿sí? Y el tercer punto que dijimos que a algunos les ha llamado o te va a llamar la atención es que el tercer obstáculo es el maltrato al cónyuge. Estuvimos viendo en Primera de Pedro ese texto. Cuando maltratamos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, la tratamos mal, verbal, emocional o físicamente, eso es un obstáculo. Ahí en Pedro lo dice, Primera de Pedro 3:7 termina diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, que tenemos que tratar correctamente al cónyuge para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es así porque, a ver, acuérdese que cuando buscamos a Dios, servimos a Dios, Dios está en la persona, ¿sí? Dice, yo estoy con vosotros y en vosotros. Entonces Dios está en la persona. Si yo maltrato a mi cónyuge,
Estoy maltratando a Cristo. Y si Cristo está en mí, ¿cómo Cristo va a maltratar a alguien? Entonces eso se vuelve un estorbo para nuestras oraciones, ¿sí? ¿Cuál es otro obstáculo? Es la falta de compromiso. La falta de compromiso. Muchas veces queremos que Dios se comprometa con nosotros, que nos bendiga en esto, que nos bendiga en lo otro, que haga aquello, que haga acá, que haga allá. Pero nosotros no queremos comprometernos con Él. Tenemos que comprometernos, por ejemplo, con nuestra vida de oración. Nos tenemos que comprometer con nuestra vida de oración. Sí, tener un compromiso de tomar, de hacer una vida de oración constante. ¿Sí? El enemigo va a tratar de desanimarnos a orar, porque el enemigo sabe que cuando nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, Él no tiene oportunidad con nosotros. ¿Sí? Se le van limitando cada vez más sus posibilidades. Entonces, nosotros tenemos que tomar compromiso con la oración. Otro punto es la falta de disciplina. Cada creyente debe aprender a disciplinarse en la vida de oración, ¿sí? Para poder lograr una vida de oración continua y constante en Dios, debemos disciplinarnos, ¿sí? Una de los grandes enemigos de la oración es la falta de disciplina. Así que empiece con un compromiso, punto anterior, y ejerza la disciplina de todos los días. Si usted no estaba acostumbrado a orar, de todos los días empiece con 15 minutos, ¿sí? No empiece con 1 hora, 2 horas, porque eso le va a durar muy poco. Usted tiene que hacer una disciplina. Entonces, empiece con 15 minutos, tome el compromiso y lleve adelante la disciplina de no dejar ni un día que pase que usted no ore esos 15 minutos, ¿sí? Empiece con 15 minutos. Después, agarre y extiende esos 15 minutos a 30 minutos, ¿sí? Los va extendiendo, ¿sí? Es la manera que nosotros podemos disciplinarnos. El otro punto es la falta de perseverancia. Por eso es que tenemos que tomar compromiso, hacemos una disciplina y entonces eso nos va a llevar a perseverar. Efesios se anota, si usted está anotando el texto, anote EF, eso es Efesios, es abreviado, 6:18. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velad en ello con toda perseverancia. Perseverancia. La perseverancia tiene premio. El que persevera tiene premio. Así que usted persevere en su vida de oración. Persevere. Mire, nosotros lo hemos visto en la congregación. Personas que comenzaron a comprometerse con la oración en la mañana. La oración que hacemos en la mañana, a las 7 de la mañana, que ahora lo estamos haciendo también vía internet. Comprométase. Solamente hacemos 3 días, ¿sí? Los otros días usted lo puede hacer solo, pero hacemos 3 días a la semana que oramos, ¿sí? 1 hora de oración. Primero tomamos un tiempo para adorar a Dios y luego hacemos declaraciones. Y usted las va a tener ahí en su teléfono. Vamos a estar ahí en su casa haciendo declaraciones y usted también va a aprender. Está bueno que usted ore ahí con nosotros y entonces usted también va a aprender a orar, ¿sí? Uno de los grandes enemigos de la libertad de un creyente es la falta de perseverancia. Es importante desarrollar perseverancia en nuestra vida. Hay algunas personas que oran todos los días por 2 semanas, pero después de ese tiempo lo dejan y como resultado se debilitan y caen otra vez en tentación, como veíamos en la clase pasada, ¿sí? Así que es importante desarrollar perseverancia, ¿sí? Muy bien, estamos viendo, ahí, con eso terminaríamos lo que es la oración. Es importante tener una vida de oración constante, disciplinada, comprometida, ¿sí? Y quitando todos aquellos estorbos de la oración, cosa que nuestra oración, nos aseguremos que nuestra oración sea oída y tenga respuesta, ¿sí? Venga respuesta. Muy bien. El otro punto que vamos a ver con respecto a qué tengo que hacer cuando yo comienzo a congregarme, cuando yo conozco al Señor, cuando yo conozco a Jesús, le recibo en mi corazón. ¿Cuál es el otro punto? Es: debo asistir a una iglesia.
debemos de asistir a una iglesia. Escucha este punto, todos los puntos son importantes obviamente, pero vamos a ir a un tema musical, ¿le parece? Sí, vamos a tomarnos un momentito, vamos a relajarnos con un lindo tema musical que nos han preparado seguramente y luego seguimos. Vamos a ver a qué iglesia debemos asistir, por qué tenemos que congregarnos y cuáles son los puntos que nosotros tenemos o las características que tiene que tener la iglesia donde nosotros nos congreguemos. Y cuando estás conmigo, no hay mejor momento. Cuando estás conmigo, tú llenas mis sentidos. Y cuando estás conmigo, vuelo. Y cuando estás conmigo, se me quita el frío. Quédate por siempre aquí y no me dejes alejarme de tus brazos, ni que me aparte de ti. Y déjame postrarme aquí y déjame vivir debajo de tus alas y no te escondas de mí. Y cuando estás conmigo y siento tu presencia, sanas mis heridas y me das esperanza. Y cuando estás conmigo, bueno, si tú estás conmigo, se me quita este frío. Quédate por siempre aquí, no me dejes alejarme de tus brazos, ni que me aparte de ti. Déjame postrarme aquí y déjame vivir debajo de tus alas y no te escondas de mí. Quédate por siempre aquí, no me dejes alejarme de tus brazos, ni que me aparte de ti. Déjame postrarme aquí y déjame vivir debajo de tus alas y no te escondas de mí. Aquí y no me dejes alejarme de tus brazos, ni que me aparte de ti. Déjame postrarme aquí y déjame vivir debajo de tus alas y no te escondas de mí. Quédate por siempre aquí y no me dejes alejarme de tus brazos, ni que me aparte de ti. Y déjame postrarme aquí y déjame vivir debajo de tus alas y no te escondas de mí.
Bien, retornamos luego del tema musical. Sí, tenemos más personas conectadas en esta clase de fundamentos. Llegó Adriana Ortega a clase, también María Eugenia Maya. Dice tarde pero seguro. Alicia Pérez, buenas noches, pastores. Bendiciones presente. Elsa Navarrete, buenas noches, pastores queridos, bendiciones. Hola Elsa. Vero Aranda, presentes mis pastores. Nadia Yanquinado dice buenas noches, bendiciones, gracias Ivana, saludos para todos, saludos para ustedes también. Bien, ¿listo? Volvemos a clase entonces. Pastor, continuamos. Muy bien, estamos viendo cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando aceptamos a Jesús en el corazón. Comienzan cambios, sí, habían cosas que antes no practicábamos, no hacíamos y ahora tenemos que hacerlo. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Cuáles son aquellas cosas? Estuvimos hablando de la lectura bíblica. Algunas cosas aprendimos de la Biblia, también estuvimos hablando de la oración y ahora vamos a hablar del tema de que debemos de asistir a una iglesia. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, tenemos que entender también que en estos tiempos, como hablábamos anoche en la Casa de Paz, hay cosas que van a cambiar, ¿sí? El mundo ha cambiado, el mundo ya no es el mismo. Entonces, anoche en la Casa de Paz estábamos hablando de que nosotros tenemos que adaptar nuestros cambios y que no vamos a poder vivir de la misma manera como estábamos viviendo, que hay cosas, no sé si usted estuvo en la Casa de Paz de anoche, si no lo puede escuchar la enseñanza ahí en el canal de YouTube. Le decíamos que hubo una de las ocasiones donde el mundo cambió, terminó una era y comenzó otra, y muchas veces las personas no se dieron cuenta, y poníamos como ejemplo cuando Jesús nació, a los pastores que vieron a los ángeles, escucharon el coro de ángeles, le anunciaron, ha nacido un Salvador, gloria a Dios en las alturas, y ellos fueron, le adoraron, y después volvieron y otra vez a su vida tal cual antes. Y nosotros pareciera que estamos ahora estos días viviendo encerrados y estamos desesperados por volver a vivir como vivíamos antes. Y usted tiene que saber que hay cosas que tienen que cambiar. El mundo no es el mismo. Ha terminado una era y ha comenzado una nueva era. Entonces nosotros tenemos, y anoche mencionábamos algunas de las cosas que han cambiado, y una de esas cosas que también han cambiado es la manera de congregarse. Algunos tenemos la posibilidad de hacerlo como lo veníamos haciendo tal vez, pero también incluso van a haber cambios en eso. Pero también hay gente que está a la distancia y que pertenece a determinada casa. En el caso nuestro, por ejemplo, Espíritu y Vida. Hay gente que está en otras ciudades, sin embargo, son hijos de estas casas. Son hijos de esta casa. Están en otra ciudad, están en otro país, están en otro continente, sin embargo, son hijos de esta casa. Nosotros los consideramos y los cuidamos como hijos y ellos se consideran hijos de esta casa, ¿sí? Y mantienen su fidelidad a la casa. Entonces, antes, hace 20, 30 años atrás, esto no podía ser así, no era así. Pero hay cosas que están cambiando. Entonces, aunque sea de manera virtual, yo tengo que entender, si Dios me plantó en una casa, aquellos que están a la distancia, no importa si son 100 kilómetros, 300 kilómetros o 12.000 kilómetros, es indistinto, pero tienen que considerarse, yo me congrego en tal casa. ¿Cómo lo hago? De manera virtual. Entonces, cada vez que se hace una transmisión, tratan de hacer todo lo posible para poder tomarse ese tiempo para recibir. Hay una impartición estos días que hemos estado haciéndolo de esta manera. Hay personas que nos dijeron, impresionante, yo no pensé que podía sentir la presencia de Dios como la sentían en la iglesia, como cuando nos congregábamos en el salón. Entonces, hay cosas que están cambiando, pero son hijos de la casa, ¿sí? ¿Se entendió ese punto? Sí, está claro. Si yo estoy en la misma ciudad, puedo congregarme en el mismo salón. Si no estoy en la misma ciudad, y yo entiendo, Dios me puso en una casa, porque sabe que los padres espirituales son como los padres naturales. ¿Quién de ustedes o de nosotros elegimos a nuestros padres espirituales? ¿Quién lo eligió? No lo pudimos elegir. Entonces,
a los padres naturales, perdón, a los padres naturales, los padres biológicos. No los elegimos. Entonces también Jeremías dice que Él nos dio pastores, Él nos asigna padres espirituales. Entonces no importa si están a la distancia, yo entiendo, son mis padres espirituales, esta es mi casa espiritual y ahí es donde yo me congrego, ahí donde yo me estoy congregando. Sí, soy hijo de esa casa y son mis padres. Recibo el alimento de esa casa espiritual, en esa casa tengo todo lo que necesito, en esa casa tengo mi sustento, en esa casa mis padres se ocupan de mí, son mis proveedores, son los que me proveen, son los que me protegen, ¿sí? Entonces, eso es importante entenderlo. Muy bien. Ahora, ¿a qué tipo de iglesia, o sea, qué cosas tiene que contener esa iglesia? Que ya aclaramos, ya sea física o sea virtual, ¿qué tiene que tener esa iglesia? ¿Cuáles son las características que tiene que tener? Muy bien. Una de esas características, la primera que vamos a mencionar, es creer en Jesús como el único camino. Si usted está con la fotocopia en la página 34, en el punto 63, ahí va la palabra camino. Creer en Jesús como el único camino para ir al cielo. Eso es lo que la casa espiritual donde usted esté, ya sea física o virtual, tiene que entender o tiene que creer eso, que Jesús es el único camino. Mire, pareciera una obviedad. Obviamente, ¿cómo no va a ser de esa manera? Sin embargo, hay congregaciones o religiones que tienen en su concepto, en su enseñanza, no es Jesús el único camino. Nosotros tenemos que entender que esto tiene que ser así, ¿sí? Jesús es nuestro único camino. Juan 14:67 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino. ¿Cuál es otro punto para tener en cuenta? Que la iglesia, la casa espiritual donde yo me congrego física o virtualmente, tiene que creer en Jesús, que Él vino a la tierra como hombre, que fue crucificado por nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día. Es importante. Mire, ¿por qué aclaramos todo esto y vemos todo esto, este credo, digamos? Es porque hay muchas iglesias que no tienen esta enseñanza, ¿sí? Hay muchas denominaciones que no tienen esta enseñanza. Entonces, es un error ese concepto que muchas veces por ahí la gente tiene, que dice, no, bueno, cualquier iglesia que vaya son todas iguales, todo lo mismo. No, no son todo lo mismo, no son todas iguales, ¿sí? No son todas iguales. Usted tiene que ver esto. El primer punto, dijimos que consideren que Jesús es el único camino para ir al cielo. Eso es lo que creemos. Segundo punto, creer que Jesús vino a la tierra como hombre, ¿sí? Él era Dios y era hombre. Ese es el próximo punto, creer en la Trinidad de Dios, o sea que son tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sí, son tres personas, ¿sí? Mateo, ¿se acuerda cómo se escribe Mateo? Es MT 28:19, ¿sí? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay denominaciones o hay religiones que no creen en los tres. Hay algunos que creen en el Padre y descalifican al Hijo y al Espíritu Santo. Hay otros que ponen al Hijo por encima y descalifican al Padre y al Espíritu Santo. Y hay otros que el Espíritu Santo es una figura más, nada más, ¿sí? Pero donde nos congreguemos física o virtualmente, tiene que creer en estos tres, ¿sí? En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué más tiene que creer? Tiene que creer en el bautismo en agua por inmersión. Todo creyente debe ser bautizado en agua. Esto ya lo hemos hablado varias veces, pero si usted tiene duda al respecto, la palabra bautismo significa sumergir. Así que si a usted nunca lo bautizaron sumergiéndolo en agua, ¿sí? Sumergiéndolo en agua, entonces la verdad es que no está bautizado. Tiene que ser bautizado, sumergido en agua. De esa manera es como se lleva adelante el bautismo. Romanos
RO, se abrevia romano, RO. 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Jesús, o sea, con Él, para muerte en el bautismo. Somos sepultados. Por eso es que el bautismo tiene que ser por sumersión, porque es una tipología de que nosotros hemos sido sepultados, así como Cristo fue sepultado. ¿Cuál es otro punto? Tiene que creer en el bautismo con el Espíritu Santo. Una experiencia nueva después de haber conocido al Señor es ser lleno del Espíritu Santo. Esto es con la evidencia de hablar en otras lenguas, ¿sí? Hablar en otras lenguas. Eso no fue solamente para los 120 que estaban en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo como un viento recio y que fueron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar otras lenguas. No fue solamente para ellos, porque Pablo no estuvo en esa ocasión. Pablo todavía no se había convertido cuando esto aconteció. Sin embargo, él luego dice que él hablaba en lengua más que todos los otros, ¿sí? Que él hablaba en lengua. También cuando se encontró con unos discípulos, dice que les preguntó, ¿ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y los discípulos le dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído de ese tal Espíritu Santo. Y dice que poniéndole las manos, él oró por ellos y les impartió, y ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Así que no fue solamente para los 120 que estaban en el aposento alto, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra cosa tiene que creer la iglesia donde nosotros nos congreguemos? Tiene que creer en la sanidad divina de nuestros cuerpos como una señal del poder de Dios en nosotros. Creer en la sanidad divina. Hay algunos que creen pero niegan la eficacia de la sanidad divina. No oran por los enfermos, no oran por milagros. Dicen, bueno, vamos a orar y algún día se va. No. Tiene que haber una actividad y una creencia firme con respecto a esto, porque la Biblia dice que para eso Jesús murió. Ciertamente Él llevó, dice Isaías, nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Entonces, eso nos pertenece como hijo de Dios. Así que la iglesia, ¿para qué vamos a vivir enfermos? Estar en una iglesia que no se cree en la sanidad, que no oran por sanidad, que no activan ese poder sanador. Mejor es buscar una iglesia, orar para estar en una iglesia donde crean por esto y manifiesten todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otra cosita más es creer en la liberación de personas que están oprimidas, que pueden ser liberadas. Tiene que haber liberación. La voluntad de Dios no es solamente salvarnos y sanarnos, sino también librarnos. Hay personas que viven oprimidas, ¿sí? Hay personas que viven, que se sienten perseguidas, que sienten que están atadas por distintas cosas, por cosas del pasado, por cosas de las generaciones anteriores, ¿sí? Por cosas que vivieron los padres, cosas que vivieron en distintos aspectos, en lo espiritual y también en otros aspectos. Entonces necesitamos ser liberados, necesitamos liberación. Ahora, la iglesia tiene que creer en eso, porque si no cree en la liberación le falta una herramienta importantísima y nos estamos perdiendo de un beneficio que nos va a ayudar a crecer. Cuando nosotros somos libres, ¿sí? Jesús dijo, para esto vino el Hijo del Hombre, si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si nosotros no somos libres porque donde estamos no creen en la liberación, nos vamos a estar perdiendo beneficios que nosotros podemos aprovechar. Otro punto es creer en la segunda venida de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya estamos ya en la recta final para eso, ¿sí? Los tiempos que estamos viviendo nos hablan de eso, ¿sí? De que estamos próximos a la segunda venida. Hay algunas iglesias o denominaciones que niegan esa segunda venida, no creen, dice que Jesús ya vino y que bueno, que en fin, no creen en esa enseñanza. Dos más nos quedan. Creer en la palabra de Dios como inmutable, o sea que la palabra de Dios no cambia, ¿sí? Creer que la palabra de Dios no cambia. Creer que la palabra de Dios es inspirada. Creer que es inspirada por Dios, que es incambiable y es la única autoridad de Dios para nuestras vidas. Eso es importante.
Porque hay algunos que tienen en sus enseñanzas algunas cosas que no están de acuerdo a las escrituras. Y que si usted le dice, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Esa enseñanza. ¿Dónde en la Biblia dónde se encuentra? No está en la Biblia, pero nosotros creemos, no. Tiene que estar, la Biblia es la única autoridad, la autoridad máxima, es la voz de autoridad para que nosotros podamos regir nuestras vidas. Y el último punto, la iglesia donde usted se congrega tiene que creer que hay un cielo y hay un infierno, o viceversa, ¿sí? No podemos negar, no se puede negar el cielo, no se puede negar el infierno. Las escrituras nos hablan mucho de eso. Jesús dio enseñanzas al respecto, dio enseñanzas en Lucas. Lucas abrevia LC, Lucas 16:24. Dice, entonces gritando, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Así que es muy real, y la Biblia, que decíamos que es la autoridad, nos habla del cielo y del infierno. Así que eso es algo que nosotros tenemos que creer, ¿sí? Muy bien, ya estamos en la última parte. Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales debemos asistir. O sea, lo que estuvimos viendo era cuáles eran los motivos por los cuáles eran las creencias que donde nos congregamos tienen que tener, sin faltar ninguna de ellas. Y ahora vamos a ver cuáles son los motivos, por qué debemos de congregarnos. Ya dijimos que puede ser física o virtualmente, si la casa donde Dios me ha plantado no está es cerca donde yo pueda ir al salón, ¿ok? Así que vamos a ir a un intervalo musical y luego continuamos. Nos están reportando que sigue con cortes. Recordamos que estamos grabando la clase, ¿sí? Y en cuanto terminemos con la transmisión en vivo, la van a poder escuchar grabada, pero sin cortes. Pedimos disculpas, es un tema de internet, escapa a lo que nosotros podamos solucionar. Escuchamos Alfa y Omega, el tema musical. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all, we give you all, we
we give you all the glory. In this place tonight, we worship you. Our Lord, you are. Come on, one more time, all over this building. Declare it, declare it. We give you Escuchábamos una hermosa adoración alfa y omega. Continuamos con la clase. Te recordamos, si todavía estás en vivo, peleando con los cortes, que la clase está siendo grabada y cuando terminemos de transmitir vas a poder escucharla nuevamente, la clase completa y sin interrupciones. Es un problema lamentablemente de el servicio de internet. Muy bien. Estamos viendo qué tenemos que hacer cuando recibimos al Señor, una persona nueva. Dijimos, primer punto, tiene que leer la palabra, y ya estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando de la oración, cómo hacer una oración efectiva, cuáles son los obstáculos de la oración, y después estuvimos hablando de que debemos de asistir a una iglesia, ya sea física o virtual, pero tenemos que nosotros sentirnos parte de una casa, ser plantados en una casa, ¿sí? Donde en esa casa me enseñen, en esa casa me corrijan, en esa casa me apoyen, me cubran, me den herencia de bendición, en fin, ¿sí? Y estuvimos hablando cuál debe ser el credo que tiene esa iglesia donde yo me congrego, qué cosas tiene que creer. Y estuvimos dando ahí varios puntos. Y ahora déjenme terminar con cuáles son algunas de las razones por las cuales debemos de asistir a la iglesia. ¿Para qué asistimos a la iglesia? Para ser fortalecidos en Dios. ¿Sí? Para recibir fortaleza. La iglesia es el lugar donde podemos fortalecernos y animarnos cuando estamos pasando problemas y dificultades. Por eso es importante entender que Dios me planta en una iglesia, ¿sí? Muchas de las personas que vienen a las congregaciones evangélicas vienen de la Iglesia Católica Romana, y por ahí en la Iglesia Católica Romana no tienen el concepto o la enseñanza de padres espirituales, ¿sí? Entonces por ahí la persona depende por donde ande o por donde esté, y de repente se siente mal y entra a la iglesia que más cerca le queda. Generalmente por ahí asiste a una, pero no tiene problema de entrar en cualquiera, porque entiende que Dios está en todos lados. Sí, es verdad, Dios está en todos lados, pero es importante entender que Dios nos asigna personas, hombres, mujeres, que nos enseñan, que nos entrenan, ¿sí? Tenemos alguien que juega al fútbol, por ejemplo. Tiene un entrenador y no puede decir, bueno, total, si yo soy jugador, y bueno, ahora voy a Huracán, y después no me queda porque me cambié, qué sé yo, de casa, qué sé yo, bueno, voy a ir entonces a Pedal. No, estoy en Pedal, bueno, no, pero ahora me voy a ir. No es así. O sea, tiene su entrenador es el que conoce a esa persona, conoce cuál es su fortaleza, conoce cuál es su debilidad, conoce con qué tiene problemas, con qué situación en el deporte le cuesta. En cambio, si va cambiando de entrenador a entrenador, nunca nadie lo va a poder ayudar correctamente, porque no lo conocen, ¿sí? Entonces, tenemos que afirmarnos en un lugar, plantarnos. Dios nos establece en un lugar, nos da una casa y nos da padres espirituales para que nos enseñen, ¿sí? ¿Por qué decimos esto también? Porque Hebreos capítulo 13 dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Entonces, ¿cómo me voy a sujetar a un pastor que no conozco, que de repente lo veo, después unos días, después me voy a otro? No es así. Entonces, somos fortalecidos, por eso nos congregamos. Uno de los motivos por los que nos congregamos, para ser fortalecidos. Otro punto B, es para recibir cobertura espiritual.
Esto significa que usted va a tener un pastor y una iglesia por usted, para que Dios lo proteja, lo guarde y las bendiciones de Dios estén sobre usted. La casa espiritual donde estamos, en estos días lo estamos viendo, que nos congregamos de manera virtual por medio de internet, y cómo las personas piden una oración una por otra, cómo se animan, después nos preguntan, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con tal persona? Estuvimos orando, después damos el testimonio, yo también estuve orando por esa. No es solamente el Padre espiritual, sino que es una casa espiritual, ¿sí? Las otras personas también nos conocen, toman carga por nosotros. Por eso es importante estar en una casa espiritual. Punto C es para tener compañerismo, lo que termino de decirle, con los hermanos. En el Salmo 103, Salmo se abrevia Sal, 133, verso 1 al 3. Ahora que hemos recibido al Señor como Salvador de nuestras vidas, Dios nos ha dado una nueva familia y es necesario ir a la iglesia, congregarnos para conocer esa familia y tener compañerismo, que es lo que estamos haciendo en estos días por medio de internet, de manera virtual. Nos estamos conociendo, las personas tienen ahí sus nombres y las personas van leyendo, Patricia Oro dio un testimonio, estoy leyendo algunas que tengo aquí, ¿no? Lila Rearte dijo tal cosa, Lisset comentó que pasó esto, entonces nos congregamos, tenemos una familia espiritual, tenemos un compañerismo, tenemos compañeros de batalla que nos ayudan también y nos animan para seguir adelante. Amén. Muy bien. Punto D de dedo. ¿Cuál es otro punto? Para alabar y adorar a Dios, como lo hemos hecho también estos días, ¿sí? Con la guitarra nos acompañábamos. Ayer, por ejemplo, teníamos un precioso momento de adoración. Nos juntamos ahí en el espíritu todos, ¿sí? Por medio de internet, y adorábamos a Dios. Podemos alabar al Señor donde quiera que estemos. Amén. Y entonces, como resultado de esa alabanza en armonía, Dios envía su bendición. Recuerde que la iglesia no es el edificio donde nos congregamos. La iglesia son las personas que componen esa, no es una institución, sino que es un organismo vivo, ¿sí? Y aunque Dios le ha dado a cada creyente un pastor y una iglesia como lugar para estar juntos como hermanos y alabar a Dios, Dios nos ha dado eso. Y el Salmo 133 que le mencionaba dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es lo que hemos estado haciendo estos días por internet, juntos y en armonía. Y el último punto por el cual debemos de congregarnos es para estudiar lo que estamos haciendo ahora, estudiar la palabra de Dios. Una de las grandes razones por las cuales asistimos a la iglesia es para estudiar, aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad para nuestras vidas y nos ayudará a crecer espiritualmente. Amén. Muy bien, de esta manera hemos concluido la clase 3, ¿sí? Hemos concluido la clase 3 y espero que tome toda esta enseñanza, que medite en ella y que la ponga en práctica. Toda la enseñanza que recibimos, toda la palabra que recibimos, surge efecto cuando nosotros la practicamos en nuestras vidas. Si nosotros no lo llevamos a la práctica, entonces es como tener una buena dieta o tener una buena instrucción de algo, pero si no lo pongo en práctica, nunca voy a poder disfrutar o recibir los beneficios de eso que tengo en mis manos. Amén. Innocence is restored when I'm with my daddy. Yeah. My innocence is restored when I'm with my daddy. Estamos en el final de nuestra clase de hoy. Vamos a orar, ¿sí?, por la palabra recibida, para que caiga en nuestro espíritu, que no se quede en nuestra mente, sino que sea plantada en nuestro espíritu, sea revelación. Cuando algo se nos revela, es mucho más fácil poder practicarlo, porque ya no estamos siguiendo un conocimiento mental, sino algo que está dentro nuestro, que se reveló, que se aclaró adentro de nuestro espíritu, de nuestro
corazón. Yo escuchaba la clase y decía que bueno, esto que Dios no nos deja solos como una hierba abandonada en el campo, sino que nos planta en una comunidad con personas que comparten la misma fe, con personas que comparten el mismo Padre, que compartimos, mejor dicho, la misma fe y el mismo Padre, y con la enorme bendición en esta era de la tecnología, que no importa qué tan distanciados estemos físicamente, podemos ser parte de esa misma comunidad de fe, con un mismo Padre espiritual, orar los unos por los otros, compartirnos los testimonios y deleitarnos por las cosas hermosas que Dios hace. Vamos a orar también por algunas peticiones que nos han llegado por privado. Además de avisarnos que se les cortaba, tenemos algunos pedidos, así que vamos a orar por los pedidos de oración. Muy bien, vamos a poner en acción nuestra fe, vamos a creer, ¿sí? Que Dios está obrando y Dios está actuando como siempre lo hace. Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias, Señor, por habernos plantado en una casa espiritual, Señor, donde en algunos casos tal vez no nos podemos, o en estos días, ninguno nos podemos congregar físicamente, pero estamos afirmados y estamos plantados en una casa. Tú nos pones, Señor, nos pones en una familia espiritual para que seamos fortalecidos, para que seamos instruidos, para que seamos entrenados, Señor, y extendamos el reino. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que toda esta enseñanza, Señor, cae una revelación en nuestro espíritu, se revela nuestro espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios, que todo lo que el enemigo pretende, Señor, robarnos, no podrá hacerlo. Señor, declaramos, Señor, que no nos roba la enseñanza, no nos roba lo que en esta noche hemos recibido. Señor, declaramos que lo vamos a la práctica y nos da muchos frutos. Padre, también te presentamos las peticiones que nos han llegado a nuestro lugar de trabajo. Señor, declaramos, Señor, creemos que tú eres el Dios, tú eres nuestro Padre Celestial, Señor, que nunca nos abandona ni nos deja. Señor, por lo tanto, declaramos, Dios, que esas peticiones que han sido hechas, esas peticiones, Señor, que algunas personas nos han hecho llegar, Señor, tú estás poniendo tu mano. Declaramos que tu mano, Señor, está resolviendo y está proveyendo y está, Señor, allanando el camino. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que siempre nos oyes, por eso es que te damos gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre contestas nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones. Bien, mañana jueves. Sí, mañana jueves, se me había cruzado los días, tal vez a usted también le pasa, ¿no? Esto de la cuarentena, de pronto se nos cruzan los días. Mañana jueves 2 de abril, ¿sí? A las 7 a.m. de Argentina, nos unimos en oración, ¿sí? La primera media hora vas a escuchar solo adoración, música de adoración. La siguiente media hora vamos a orar juntos en el poder del acuerdo, vamos a interceder, ¿sí? Por nuestra tierra, por las familias. Vamos a creerle a Dios y vamos a descansar en Él, vamos a fortalecernos en Él, vamos a recibir su gozo y el abrazo del Espíritu Santo. Eso a las 7 a.m. de Argentina. Y a las 11 nos encontraremos también con el programa de la mañana para compartir saludos. Ahí compartimos música, palabra de Dios también. Interactuamos con la audiencia, compartimos fotos y testimonios de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por hoy, punto final para este encuentro y este discipulado. Que la palabra que has escuchado, deseamos te edifique, te sostenga, te levante y te ayude a crecer y permanecer firme en tu decisión de ser un hijo, una hija de Dios. Chau, chau.